cordial saludo para todos y para todas, espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre el acceso a la justicia de las poblaciones afrodescendientes. Hay que partir desde un contexto internacional para poder entender por qué es necesario hablar sobre el acceso a la justicia de una población en especial como es la población afrodescendiente. En esta breve charla haré una introducción sobre el contexto internacional, de cuál es la protección de la población afrodescendiente, para luego ir aterrizando este contexto internacional al contexto nacional y que podamos ver no solamente, uno, cuáles son las barreras que afrontan usualmente las personas afrodescendientes que pertenecen a esta población para poder acceder a la justicia, sino también mirar alternativas, mirar caminos para que la justicia sea pronta, para que sea expedita, para que a más de acceder se puedan resolver sus conflictos y se puedan satisfacer sus necesidades. Antes de empezar, habrá que hacer una claridad y es con relación a qué es el acceso a la justicia. El acceso a la justicia no es solamente que una persona pueda tocar la puerta del juez o tocar la puerta de aquella persona que tiene función jurisdiccional dentro del Estado, independientemente del Estado de que se trate, sino que es menester, es necesario que esta demanda o esta inquietud o esta solicitud sea efectivamente resuelta y dentro de un plazo razonable. No es acceso a la justicia cuando una persona interpone una demanda y el fallo sale a los 2, a los 3, a los 4, a los 5, a los 10 años. Esto desborda el concepto mismo de acceso a la justicia. Tampoco es acceso a la justicia cuando se permite solamente interponer una demanda, interponer una querella, una queja, una solicitud y finalmente no se le imprime el trámite o procedimiento que debería hacerse para que se pueda resolver. De igual modo, debe entenderse el acceso a la justicia enlazado con la tutela judicial efectiva, en el sentido de que no basta con que yo pueda interponer una demanda o una petición o una queja, se lee el procedimiento y finalmente la sentencia no satisfaga mis intereses o la sentencia o la decisión termine limitando derechos, termine vulnerando otros derechos o impida que ese conflicto, esa necesidad que se le llevó al conocimiento a la persona que puede resolver el conflicto, quede satisfecho. Pensemos en el caso de personas en condición de pobreza, en el que se les imponen multas exorbitantes o en el que se imponen sanciones que son imposibles de cumplir o en el que se imponen restricciones de tipo pecuniario para poder garantizar sus peticiones o para poder garantizar sus necesidades. Esto desborda lo que es el concepto de acceso a la justicia. Ya bajo este panorama de qué se puede entender por acceso a la justicia y qué se puede entender por tutela judicial efectiva, es preciso hacer una salvedad o una claridad. Y es que las personas que están en condición de vulnerabilidad por distintos factores tienen menos posibilidades de alguna manera de poder acceder a la justicia, menos posibilidades de que se satisfagan sus derechos, de que tengan una tutela judicial efectiva, entre ellas las personas afrodescendientes. Y para esto es menester precisar que en el 2008 se expidieron unas reglas de Brasilia en el que se establecieron unas pautas a aplicar por todos los estados para el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Inicialmente, en el 2008, las personas afrodescendientes no fueron incluidas, pero sí había una cápite para personas, para pueblos tribales, había una cápite para personas con diversidad cultural o diversidad étnica. Y la interpretación que se hacía en ese momento es que, debido a que las personas afrodescendientes son diversas étnicamente, entraban también dentro de esta cápite de acceso a la justicia o condiciones de vulnerabilidad por pertenencia a una etnia. Luego, en el 2018, se hizo una actualización de las reglas de Brasilia que se expidieron en el 2008 y en el 2018 se incluyó expresamente a la población afrodescendiente como personas en condición de vulnerabilidad. Pero esto hay que entenderlo en el sentido de que per se, por ser una persona afrodescendiente, no se es vulnerable. La condición de vulnerabilidad viene dada por varios factores, entre ellos, y quizás el más importante, es la discriminación histórica que ha sufrido la población afrodescendiente a nivel mundial. Una discriminación que inició desde la época de la conquista, que se desarrolló en la época de la colonia, que todavía hoy quedan resquicios de esta discriminación, de esta perspectiva de exclusión por motivos raciales. Motivos raciales que por supuesto pueden atender a diferentes etnias, a diferentes orígenes étnicos, pero que en lo que queda de esta breve charla les conversaré sobre la población afrodescendiente.
Población afrodescendiente que tiene una protección a nivel internacional. Vemos que desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 se prohibía o se establecía una limitación a que cualquier persona fuera discriminada o fuera excluida por motivos raciales, por motivos étnicos, por motivos nacionales o de origen. Y desde aquí, ya desde 1948, se empieza a cristalizar en el derecho internacional una perspectiva de protección a todas las personas sin atender o sin distinguir por su origen, por su raza, por su sexo, por su religión y bueno, hay que hacer el énfasis especialmente en la raza. Luego, en 1965, la Organización de las Naciones Unidas promueve una convención para la eliminación de toda forma de discriminación racial en el que expresamente se insta a los estados a que tienen que adoptar medidas para evitar la discriminación por motivos raciales al interior, no solamente entre los particulares, sino también que los estados adapten sus instituciones públicas, sus instituciones jurídicas, para que las personas que tienen diversidad racial, entre ellas las personas afrodescendientes, no se vean discriminadas. Luego, en Colombia se incorpora esta convención de eliminación de todas las formas de discriminación racial a través de una ley y en la Constitución de 1991 se ratifica el deber de que todas las entidades públicas y de que todas las personas traten a las demás personas con igualdad sin ningún motivo de discriminación. Para ello, se expidió luego la Ley 70 de 1993, en el que se reconocen los derechos colectivos de las poblaciones afrodescendientes. Aquí hay que entender que la población afrodescendiente tiene una protección tanto desde el ámbito individual, en el sentido de no discriminación, en el sentido de no exclusión por motivos raciales, pero también tiene una protección a nivel colectivo. En Colombia se reconoce el derecho de los colectivos afrodescendientes, uno, a un derecho histórico de ser titulares sobre las tierras que habitualmente han habitado y en términos de acceso a la justicia, además de que el Estado debe adaptar sus instituciones evitando la discriminación con motivos raciales, tanto por parte de los jueces, por parte de las autoridades que tienen función jurisdiccional o por las autoridades administrativas que garantizan derechos, como los comisarios de familia, como los defensores de familia, que tienen que garantizar los derechos individuales. Para ello, adoptando un enfoque diferencial, también se le reconoce a las comunidades étnicas como colectivos en el sentido de que tienen derecho de administrar su propia justicia, así como a las personas indígenas, que digamos es el caso más conocido a nivel nacional, que los pueblos indígenas pueden resolver sus conflictos con su autonomía, con su propia justicia. También se ha reconocido por vía constitucional, por vía legal e incluso por vía jurisprudencial de la Corte Constitucional colombiana el derecho de los pueblos, de las comunidades afrodescendientes, para que puedan resolver sus conflictos con justicia propia, que es una justicia basada en la oralidad, basada en sus costumbres ancestrales, en sus tradiciones. Es una justicia en el que esta población es el individuo que pertenece a la comunidad afrodescendiente quien puede acudir a los organismos comunales, a los organismos de estas comunidades afrodescendientes, que son autoridades administrativas, para que sus conflictos sean resueltos a partir de sus propias tradiciones, a partir de su propia cultura, de su propia cosmogonía o cosmovisión, respetando con esto que las comunidades afrodescendientes en Colombia han tenido una evolución histórica, y es una evolución histórica que tiene su peso a nivel nacional y a quien se les tiene que reconocer este derecho de pervivir aún hoy en pleno siglo XXI sus tradiciones históricas, sin que las culturas o las tradiciones occidentales que muchos de nosotros ya tenemos les puedan ser impuestas. No obstante, ¿qué dificultades encontramos con esta perspectiva? Y es que se respeta el derecho a las comunidades afrodescendientes como sujetos colectivos, especialmente en zonas rurales. Por lo cual, la invitación finalmente es a que reflexionemos sobre el acceso a la justicia de personas afrodescendientes. Hemos visto que existen instrumentos a nivel internacional, que existen pautas para acceder a la justicia, para que los estados puedan adaptar sus instituciones y se puedan garantizar los derechos de las personas afrodescendientes, que se les reconoce el derecho a que puedan resolver sus conflictos con sus tradiciones, pero usualmente esos derechos se quedan en zonas rurales. ¿Qué sucede en las zonas urbanas? Queda aquí el cuestionario y la invitación es a todos los que vean este video, si son particulares o si son servidores públicos o personas adscritas a alguna entidad del Estado, uno, promover enfoque diferencial para la atención de personas afrodescendientes y dos,
promover mecanismos alternativos de solución de conflictos en el que se respete la cosmogonía, en el que se respete la visión y la tradición de las comunidades afrodescendientes. De esta manera se garantizará efectivamente el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y se dispondrán de condiciones y mecanismos para satisfacer los derechos y las necesidades de las poblaciones afrodescendientes. Muchísimas gracias.